Bienvenidos todos una vez más a estos encuentros con la palabra. Desde la Comisión Bíblica, en el marco de nuestro gran año jubilar, estamos invitados a reflexionar con la palabra y en esta medida a ver las perspectivas desde los evangelios y desde toda la Sagrada Escritura, cómo la esperanza se ve manifiesta allí y cómo nosotros, todos los cristianos, estamos invitados a emprender este camino con un Dios que se nos revela y que camina con cada uno de nosotros. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Comienzo de la nueva noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, palabra del Señor. La esperanza en el Evangelio de San Marcos la podemos determinar en este primer capítulo, en este primer versículo. Comienzo que desde luego deriva de una palabra griega, argé. Ese argé que desde luego traduce un espacio cronológico, el inicio temporal, ¿no? O el trasfondo de las cosas. Eso significa la palabra argé. Inclusive la filosofía, en la pregunta del argé de las cosas, pues nos adhiere a lo que realmente esta palabra nos centraliza a todos. Y por eso San Marcos, que es el primero de los evangelios, quiere poner el comienzo e inicia este evangelio, y que en todos sus 16 capítulos quieren cerrar el comienzo de la buena noticia. Este evangelio no es meras palabras, el evangelio con mayúscula es el mismo Jesucristo, nuestro Señor, aquel que nos va a enmarcar el verdadero camino de esperanza. De Isaías 52. Oh, cuán hermosos son los pies del mensajero que sobre los montes de Israel anuncia y predica la paz. Palabra de Dios. Este evangelio, que es Jesús mismo, pues podríamos recordar, ya que en el Antiguo Testamento, esa respuesta hermosa de Isaías, en ese capítulo 52, son hermosos los pies del mensajero. Jesús se convierte en el mensajero de la esperanza. Por eso el Evangelio de San Marcos tiene dos partes importantes. La primera parte, que se desenvuelve, que se desarrolla en Galilea, es el caminar de Jesús en Galilea, con los suyos, enseñando, predicando, sanando, encontrándose con aquellos más vulnerables. Tenemos el encuentro con el ciego de Betsaida, aquel a quien Jesús cura también en dos partes. Pero no es porque Jesús esté cansado, porque el poder de Jesús no esté manifiesto. No, allí nos quiere significar el camino de los apóstoles, el camino de los discípulos, a la final también nuestro caminar. Y por eso es tan importante entender ese arjé, ese comienzo, porque ya lo va a decir San Marcos, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero esa palabra, Hijo de Dios, no se volverá a escuchar sino hasta el capítulo 8 y finales, que es donde termina la primera parte. Es allí Pedro, un discípulo, un llamado, el que va a reconocer que este es el Hijo de Dios, en hebreo Mesías y en griego Cristo. Pero San Marcos lo sintetiza, Hijo de Dios. Y allí, en ese Hijo de Dios, pues emprende un camino, y es la segunda parte del Evangelio. Ese camino nos lleva hacia Jerusalén. Jesús emprende el caminar hacia Jerusalén, ya enseñado, ya predicado. San Marcos, el Evangelio de la llanura, ya ha ido mostrando ese camino, pero ese camino debe llevar a un éxito. Ese camino debe llevarnos realmente a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y el éxito
Pues desde luego lo vamos a tener allí, en la cruz, porque es en la cruz donde nosotros vamos a entender que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por eso Jesús emprende un camino, pero no lo emprende solo. Jesús camina hacia la cruz y los discípulos también van con él. Es el camino de Jesús, pero es el camino de los discípulos. Y es allí donde la esperanza se va cultivando. Es allí donde nosotros también debemos emprender ese camino, porque a la final la esperanza se convierte para el cristiano en un verdadero y auténtico camino. Un camino que debemos seguir con parresía, que a pesar del sufrimiento, a pesar del Calvario, a pesar del llanto del Gólgota, no quedamos desesperanzados. Al contrario, vamos a tener la esperanza cierta y nos vamos a encontrar con la apertura del Evangelio que nos la va a dar aquel centurión. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Y el centurión que estaba allí presente, viendo que había expirado, con gran clamor dijo: verdaderamente era el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Sin lugar a dudas, es en San Marcos donde todo ese comienzo tiene un gran sentido, porque es allí, en ese capítulo 15, en ese versículo 39, donde quizás ese guiño de las palabras de aquel centurión nos abre a todos a la esperanza más cierta de entender y saber que verdaderamente aquel hombre es el Hijo de Dios.